En el siguiente ejercicio se nos pide resolver la siguiente integral, para lo cual necesitamos hacer uso de la sustitución trigonométrica. Lo más importante para poder aplicar este método de integración es siempre fijarse en el radical, en la raíz y todo lo que está por dentro. O sea, específicamente este signo de aquí y la colocación de tanto como la variable y la constante que la acompaña. Entonces, para eso, primero vamos a analizar lo siguiente, que son estas las sustituciones trigonométricas. Estas son todas las formas que se nos pueden presentar la raíz, donde a es una constante y u viene a ser la variable. Claro que la sustitución trigonométrica no solo se aplica a lo que está dentro de una raíz, luego también veremos ejemplos donde se aplica la sustitución trigonométrica cuando solo se tiene una suma de cuadrados. Ahora, como les dije, estas son todas las formas que se nos puede presentar el término de la raíz dentro de la integral. En los libros, ya obviamente, esto es lo que viene en el ejercicio y ya se nos da la sustitución que debemos aplicar. En este caso tenemos que, por ejemplo, para cuando se resta la constante al cuadrado menos la variable, el reemplazo idóneo sería u es igual a por seno de teta, donde ya sabemos que u en este caso es la variable de este problema. Y así, por ejemplo, para todos, por ejemplo, cuando es una suma, por ejemplo, u será igual a por tangente de teta, y cuando se resta la constante al cuadrado a la variable al cuadrado, u va a ser igual a por secante de teta. Ahora, esto es lo que habitualmente viene en los libros. Ahora, hagamos lo siguiente, que nos servirá mucho para poder reducir un poco el proceso a la hora de resolver el ejercicio. Primero, vamos a colocar un triángulo aquí. Tenemos el triángulo. Obviamente este triángulo estará en función del ángulo teta, que es el que tenemos acá. Ahora, esto que está aquí lo voy a despejar en función de la tangente de teta. O sea, esta A que está aquí la voy a pasar a dividir. Y nos queda tangente de teta es igual a u sobre a. Ahora recordemos lo siguiente. ¿A qué es igual la razón trigonométrica de la tangente? Pues la tangente, en este caso del ángulo U, va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, donde el cateto opuesto al ángulo es este que está aquí y el cateto adyacente al ángulo es el que está acá. Entonces, si nos basamos en esto, U viene a ser el cateto opuesto y A viene a ser el cateto adyacente. Entonces, si yo reemplazo esto en el triángulo, nos queda lo siguiente. Ahora, para poder hallar la hipotenusa, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Y por el teorema de Pitágoras decimos que la hipotenusa de este triángulo vendría a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos catetos. Y nos queda lo siguiente. Ahora, si yo aplico esto mismo al resto de sustituciones, nos queda todos esos triángulos que están aquí. Y ya verán por qué es más sencillo empezar a trabajar con los triángulos que directamente con esta sustitución. Porque, a fin de cuentas, para poder llevar nuevamente el resultado de la integral a términos de la variable que se nos dio desde un comienzo, pues igual será necesario hacer uso de este triángulo. Entonces, mejor de una vez empezamos con el triángulo desde un comienzo. Bueno, eso vamos aclarándolo cuando vayamos resolviendo el ejercicio para que vean que es mucho más sencillo empezar de esta manera. Ahora, entonces, como si se pudieron dar cuenta, en el ejercicio que tenemos una suma. Así que este triángulo que está aquí, tal cual como está aquí, lo voy a pasar al ejercicio que yo tenía. Y nos queda lo siguiente. Vemos que esto es una suma y lo pasé tal cual. En este caso, la u, que es esta, viene a ser x y 16 viene a ser a al cuadrado. Ahora, entonces, si yo reemplazo esto acá, pues nos queda lo siguiente. Obviamente, aquí era solo a, entonces se le saco la raíz al 16, pues es 4, y acá pues era solo u, y saco la raíz al x al cuadrado, pues solo es x. Ahora, ya nosotros ya teníamos la sustitución lista para poder hacer, pero vamos usando un poco la lógica para que vean por qué ya están hechas esas sustituciones, o sea, ya están predestinadas ese tipo de sustituciones y no se hace otras, porque ustedes pudieran hacer cualquiera con tal de relacionar la variable x con la variable teta. Cualquiera podría ser válida, pero hay una razón por la cual se utiliza esa. Primero que nada, para resolver estos ejercicios es muy importante que dominen muy bien o que tengan un conocimiento de las razones trigonométricas y de las identidades trigonométricas. Entonces, para eso tenemos todas las razones trigonométricas que son estas de aquí. Está seno de u, tangente de u, cosecante de u, coseno de u, cotangente de u y secante de u. Ahora, lo que tenemos que hacer es encontrar una razón trigonométrica que nos ayude a relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente. Y buscamos aquí donde dice cateto opuesto y cateto adyacente y nos damos cuenta que es la tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces yo me quedo únicamente con esta razón trigonométrica y si la aplico tal cual como dice aquí, pues tengo que tangente de teta va a ser igual a x sobre 4.
Ahora, si yo despejo esto para dejarlo en función de x, del 4 pasa a multiplicar acá y nos queda x es igual a 4 por tangente de teta. Ahora, yo ya relacioné tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente para poder encontrar esta expresión. Pero ustedes también tranquilamente pudieran haber escogido cualquiera de estos. Como les dije, en las sustituciones ya estaba dicho que teníamos que aplicar con la tangente de teta. Pero podemos encontrar la lógica a esto viendo que si hacemos una relación distinta, pues se nos va a complicar eso. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa. Y pues para relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa tenemos que recordar las razones trigonométricas que ya les coloqué hace un rato. Y vemos que la razón trigonométrica que nos permite hacer eso es el seno de teta. Entonces el seno de teta va a ser igual a x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 16. Y ahora tenemos que despejar x de aquí. Y para despejar x vemos que va a ser un problema. O sea, para poder despejar esto va a ser un proceso muy largo. Y en cambio, acá, ¿qué pasó? Solo necesitamos el 4 pasarlo a multiplicar acá y ya encontramos x. Entonces, la razón por la cual se utiliza en este caso la tangente de teta es porque es mucho más sencillo relacionar la variable que tenemos dentro de la integral original con la variable que necesitamos hacer la sustitución. Entonces aquí encontramos mucho más sencilla la relación, pero acá va a ser un problema. Entonces no es aconsejable sustituir el seno de teta para poder realizar este ejercicio. Claro que lo pueden hacer, pero es mucho más complejo. Ahora hay que encontrar este de x, y para encontrar este de x hay que derivar esta expresión de aquí en función de la variable teta. Entonces vemos que aquí tenemos la tangente de teta. Recordamos la derivada de esta función trigonométrica, la cual nos dice que la derivada de la tangente de u con respecto a u va a ser igual a la secante al cuadrado de u. Entonces si yo aplico eso tal cual, obviamente con respecto a mi variable teta, nos queda que dx será igual a 4 secante al cuadrado de teta por d teta. El 4, pues como es una constante y está multiplicando a la función en sí, no se deriva, se queda tal cual. Ahora esto de aquí lo puedo marcar para reemplazar. Y como les dije, la razón por la cual es bueno empezar con este triángulo de aquí es porque me permite relacionar y reducir un poco el proceso. Ahora voy a relacionar este término de acá, que si se dan cuenta es el término que tengo acá, con este 4 que está acá, con el objetivo de poder reemplazar todo ese término aquí y así reducir más proceso. Y para eso recordamos las razones trigonométricas, que son las siguientes, las que tenemos acá, y vemos que lo que yo quiero relacionar es la hipotenusa con el cateto adyacente al ángulo. Vemos que aquí hay 2 con hipotenusa y lo que nos conviene aplicar es esta de acá, porque vemos que es hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces este caso es la secante de u. Y nos quedamos únicamente con esa, y si aplicamos tal cual como dice aquí, nos queda que la secante de teta va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 16 entre 4. Ahora yo quiero despejar esto de aquí. Entonces para eso este 4 lo paso a multiplicar acá y nos queda que la raíz cuadrada de x al cuadrado más 16 es igual a 4 secante de teta. Ahora entonces esto yo también lo voy a marcar porque lo voy a reemplazar acá. Y si reemplazo este de x aquí y esta raíz acá, pues nos queda la integral de 4 secante al cuadrado de teta por d teta, donde esto de aquí y esto de aquí, si se fijan bien, es el de x, es lo que tenemos por acá. Y el 4 secante de teta, pues es la raíz, es lo que tenemos por acá. Ahora, este 4 con este 4 yo lo puedo simplificar, y si se dan cuenta, este secante también con este secante de acá lo puedo simplificar. Este cuadrado se va y este secante se simplifica. Ahora lo que nos queda es la integral de secante de teta por d teta. Y esto ya es una integral inmediata, que se la voy a dejar por aquí, donde dice que la integral de secante de u por du es igual al logaritmo natural de secante de u más tangente de u más la constante de integración. Entonces si aplico tal cual, nos queda logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta más la constante de integración. Pero aquí no termina el ejercicio. Como les dije, tenemos que llevar esta expresión que está en términos de teta a los términos que se nos dieron en un principio en el ejercicio. O sea, hay que llevar esta expresión que está en términos de teta a términos en x. Para eso, como les dije, aquí también sería uso de este triángulo, que aquí, si hubiésemos hecho la sustitución usual, o sea, la sustitución normal, solo hubiéramos reemplazado directamente x es igual a 4 tangente de teta directamente, sin hacer uso del triángulo, aquí ya deberíamos haberlo utilizado. Pero como no fue el caso, nosotros ya tenemos esto. Por ejemplo, tenemos que secante de teta es igual a lo que está acá. Y también tenemos aquí es igual tangente de teta, que es lo que está acá.
Ahora, si yo reemplazo esto y esto aquí, pues nos queda logaritmo natural de la raíz cuadrada del x al cuadrado más 16 entre 4 más x entre 4. Y vemos que esto lo puedo simplificar aún más porque esto es una suma de fracciones homogéneas. Entonces aquí solo sumo los numeradores y se conserva el denominador en común. Y nos queda logaritmo natural de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 16 más x entre 4 todo eso, más la constante de integración. Y esta ya vendría a ser la respuesta de nuestro ejercicio.